Buenas noches. Personalmente, qué importante es en la política la oposición. En reiteradas ocasiones hemos dicho de que sin oposición un partido o un gobierno o un presidente con un exceso de poder hasta él mismo le hace daño. Y en la República Dominicana siempre se ha caracterizado porque cuando se habla de oposición se piensa en el Partido Revolucionario Dominicano y otras fuerzas. Ahora el Partido Revolucionario Dominicano, su oposición está en desbandada, pero siempre ha existido la izquierda que por muchos años fue radical, pero muy radical, y se podría decir que no se acercó al poder, nunca se vio las posibilidades de acercarse al poder por el poco entendimiento dentro de ellos mismos. Y cuando ahora se habla de hace pocos años de Frente Amplio, que la ciudadanía siempre busca un escape o una posibilidad, tampoco ha habido un gran entendimiento en ese Frente Amplio que agrupa muchos movimientos, muchas personas interesantes, muchos profesionales, la sociedad civil, todo incluido, pero nunca se han entendido cuando van a escoger, por ejemplo, a un candidato X. Entre ellos dicen, debo ser yo. Entonces así se desvanecen las fuerzas dentro de ese mismo Frente Amplio. Y precisamente esta noche tenemos nosotros a un joven que hace muchos años está ligado a la política, es un buen profesional, es un hombre mesurado, muy prudente, con capacidad para entender las cosas. Hablamos de Fidel Santana, que esta noche va a hablar con nosotros aquí en Personalmente. Bien, decíamos hace apenas segundos que tenemos esta noche a Fidel Santana. Vamos a hablar de la política dominicana, de muchas cosas, las perspectivas que él considera que va al gobierno del presidente Danilo Medina, de muchas cosas vamos a hablar. Mi querido Fidel, buenas noches, hermano. ¿Cómo te sientes? Un honor para mí. Igual. Gracias, muy amable. Nosotros decíamos en la introducción del programa de que en la República Dominicana, cuando se habla de la oposición, siempre se piensa en el Partido Revolucionario Dominicano como una gran fuerza política. Y sin duda alguna, cuando la gente no ve el PRD en la oposición, piensa que no hay oposición. Y hablábamos también de la izquierda de muchos años atrás, que la gente veía con gran importancia y debido al poco entendimiento de ellos, no se veía la posibilidad de llegar al poder. Entonces, de ahí nos referimos de una buena vez al Frente Amplio, que lo preside el amigo Fidel Santana, y también uno ve y percibe en ellos que al no entenderse internamente no pueden sacar un candidato que vaya con la fuerza, que vayan unidos. Entonces hemos invitado esta noche aquí personalmente a Fidel Santana para que nos hable de todas esas cosas, lo que ellos están planificando, las perspectivas del presidente Danilo Medina, las cosas que ellos consideran que van bien y todas las cosas que pueden suceder en el ámbito político y social. Agradecido, Fidel, de que estés aquí con nosotros. Gracias. De verdad que el honor es mío, Mayobanex. Agradezco tu gesto de invitarme a este programa con tanta audiencia. Gracias, Fidel. Y sobre todo donde se analizan cosas con tanto peso y tanto interés de que el país mejore. De modo que a sus órdenes. Fidel, de entrada, yo quiero que tú me inicies, que me sintetices porque no hay mucho tiempo. Esa izquierda que viene
desde los 50, 60, que se veía con tanta fuerza, con oposición específicamente al doctor Joaquín Balaguer, en los 78, que la gente veía esa fuerza interna dentro de la izquierda y la parte civil, la sociedad también que apoyaba mucho a la izquierda, se desvaneció eso por completo, desapareció el extinto Balaguer, Peña Gómez, el PRD desbandada. Que tú me hagas una síntesis rápido para caer al Frente Amplio y de las elecciones pasadas que tú estabas al frente de ese Frente Amplio, no se pudo cuajar una candidatura con fuerza porque aparentemente no se entendieron, por favor. Sí, la izquierda, como bien señalas, un actor de primer orden en las luchas por la democracia en República Dominicana, pero que estuvo conectada por muchas décadas con la idea de ir al poder a través de la revolución armada y que, fruto de la derrota estratégica sufrida a partir de la intervención militar norteamericana del año 1965, esta izquierda que jugó un papel protagónico en la lucha contra el balaguerismo y su modelo autoritario y toda la corrupción que se apañó alrededor de estos gobiernos, la represión, los crímenes, pues no supo hacer una transición hacia la lucha a través de las elecciones, las luchas electorales, para profundizar la democracia y se quedó anclada en la idea de acceder al poder por la vía armada. Y perdió la oportunidad de construirse en el imaginario del pueblo como una opción de poder. Y luego otros fenómenos ya más recientes, la globalización, todos los cambios sociales que de algún modo también transformaron la realidad social del mundo, de América y de República Dominicana. Actores fundamentales como eran los sindicatos de trabajadores y trabajadoras perdieron importancia social porque la globalización transformó al mundo y lo que antes eran instituciones sólidas, realidades sólidas, hoy son realidades, como ha dicho un pensador europeo de apellido Bauman, líquidas. O sea, lo que tú crees hoy una certeza en pocas horas ya no existe. El mundo está en cambios sumamente apresurados, ¿no? Y por tanto, esos cambios globales también han impactado a América Latina, han impuesto unos paradigmas de cambios políticos conectados más bien con la emergencia de nuevos liderazgos que de algún modo recogen el legado histórico, cultural de los pueblos, recuperan la defensa del patrimonio nacional, de los recursos naturales, incorporan los nuevos actores sociales que han ido surgiendo en el mundo y se proponen, sobre todo, construir una democracia protagónica en que los pueblos recuperan de algún modo la soberanía, que es lo esencial de la democracia. O sea, democracia que equivale a gobierno del pueblo, en toda nuestra región se convirtió realmente en una caricatura en que 2 o 3 decidían por la mayoría. En República Dominicana esa sigue siendo la realidad, pero en muchos pueblos de la región hoy la democracia han ganado calidad y hoy sus pueblos tienen incluso la capacidad de derogar mandatos a funcionarios cuando no se sintonizan con el interés general. El Frente Amplio, ¿qué es lo que busca? Precisamente en medio de la realidad dominicana en la que perviven fenómenos de las primeras décadas del siglo XX, siguen vigentes en la actualidad en Dominicana, es decir, la cultura patrimonialista, el autoritarismo, el clientelismo, todos esos fenómenos del siglo XX son hoy la bandera, el estandarte de los principales actores políticos, lo que han regido los destinos de la República Dominicana por muchas décadas y pretenden mantener al pueblo dominicano en un permanente estado de pobreza, acumulando inmensas fortunas. No hay la voluntad de redistribuir todas esas riquezas que produce el pueblo y entonces el Frente Amplio aparece
con una propuesta de gran convergencia de sectores democráticos para, además de mejorar la democracia, producir una redistribución de esa riqueza que dignifique a las mayorías nacionales hoy en la miseria. Hubo un conglomerado de personalidades en el ámbito político, profesional, social, muchas figuras importantes en estos días, hace apenas un mes o 20 días. No, eso ocurrió apenas hace 15 días. 10, 12 días. Sí. ¿sí? Entonces, cuando yo veo todas esas personalidades ahí, incluso el expresidente Hipólito Mejía estaba ahí. Estaba su vocero. Su vocero, no estaba el presidente, ¿verdad? No, estuvo Héctor Guzmán Okay. en representación del presidente. Pero much- sí estuvo Luis Abinader, Milagros Ortiz Bosch, Ok. importantes figuras como Andrés L. Mateo, el economista Seara Hatton, en fin, una playa de líderes, de técnicos, de personalidades intelectuales, académicos. Cuando ustedes hacen ese encuentro, ¿es pensando esa fuerza unirla al PRD o ustedes lo que hicieron fue un asunto de convocatoria, así como lo vemos ahí, que tú lo puedes ver, muy organizado, muy planificado, bellísimo? A mí me encantó eso y estoy seguro que al presidente de la República, que es un hombre democrático, le gustan esas cosas, porque ahí se construyen críticas. Y vimos ahí que tú, como siempre, prudente, muy ecuánime. Entonces, cuando ustedes tienen ese poder de convocatorias a tanta gente inteligentes y preparadas, unos con futuro, otros con experiencia, ¿cómo ustedes no tienen la capacidad en el momento oportuno de sacar un candidato y levantarlo con esa fuerza que pueda arrastrar y llevarlo al poder? Muy bien, pienso que una de las cosas que se le ha señalado a las fuerzas de izquierda, progresistas, populares, ha sido por un lado una gran trayectoria de dispersión. Es como si fuera una cultura centrífuga lo que existe en este litoral ideológico. El otro tema tiene que ver con que siempre se llega tarde y queremos construir unas candidaturas exitosas saliendo 3 meses antes, Okay. con muy pocos recursos a competir con maquinarias electorales muy bien aceitadas, con el control de los medios de comunicación, que además se pasan los 4 años trabajando sus proyectos electorales. El Frente Amplio ha asimilado estas experiencias y por eso está comenzando temprano también a construir un perfil de poder, porque si no somos capaces de convencer a la población de que podemos ganar y podemos ser poder y además que lo haríamos bien, porque sabemos lo que hay que hacer en la República Dominicana. Tenemos propuestas, tenemos una visión de país y tenemos además conocimiento de los problemas que afectan a la República Dominicana. Entonces, por eso estamos empezando temprano, porque el tema en esta etapa de la lucha democrática en República Dominicana, hemos identificado que no es ni siquiera el problema de una figura para hacerlo candidato. Okay. El problema ahora es precisamente cómo salvamos todo el legado democrático desde la fundación de la República hasta hoy, que ha costado muchísima sangre, lo salvamos de la concentración de poder tan omnipresente, está en todos los escenarios de la vida nacional, el control de todos los estamentos de Estado, de los medios de comunicación, la capacidad de también mantener a una parte importante de la población atada a través de mecanismos clientelares como la tarjetita Solidaridad. Entonces, de lo que se trata hoy no es de construir una candidatura de los izquierdistas. Se trata de construir un proyecto de país en el que caben todos los actores honestos, todos los actores sensibilizados y decididos a que tengamos un país mejor. Por eso nosotros decimos, para poder hablar del proyecto que hemos levantado los izquierdistas,
tenemos primero que resolver el proyecto de todos los dominicanos. Y entonces hay que resolver 5 o 6 puntos en base a los cuales podamos unificarnos todos los dominicanos que creamos en un proyecto distinto. Es interesante esa posición de ustedes, pero entre el PLD y el PRD no hay gran diferencia ahora, ¿verdad? ¿Y ustedes están dispuestos a que si esos 6 o 5 puntos son entendibles para ustedes de parte del PLD, una próxima candidatura, ustedes si no tienen posibilidad, lógicamente, si ustedes no tienen posibilidad, apoyar a una candidatura que le reciba, le acepte o se pongan de acuerdo en esos 6 puntos, si no tienen ustedes posibilidad de tomar el poder? Porque entre el PRD y el PLD, como el PLD se ha masificado, tú sabes que no hay gran diferencia. Ustedes están dispuestos, no solamente con el PRD, sino que esos 6 o 5 puntos que tú dices que se pondrían de acuerdo, si el PLD es el posible ganador, ustedes ya entienden que no pueden, ustedes aceptarían irse con esa fuerza. No, no se trata de buscar un espacio en el poder, se trata de construir una nueva democracia. Y precisamente el obstáculo para que eso ocurra es la cúpula que dirige el Partido de la Liberación Dominicana, que se ha convertido en una maquinaria político-económica y que, utilizando los recursos públicos, se ha enriquecido en forma brutal y que con ese enriquecimiento ha adquirido la capacidad de arrodillar toda la institucionalidad del país y ponerla al servicio de la impunidad y de los grandes negocios. De modo que nosotros no queremos hacer alianza con cualquiera. Repito. Es decir, que lo suyo no es PLD. No, podría no. ser con cualquier otro. De menos ninguna con el PLD. manera. No, ni siquiera con cualquier otro. Estamos diciendo unos puntos programáticos básicos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Y no creo que los corruptos quieran venir a un frente para combatir contra la corrupción. Que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, que está concentrada en muy pocas manos en República Dominicana. Por ejemplo, escúchame, Fidel, esa distribución de la riqueza, eso que hace el presidente, por ejemplo, que va a los pueblos, que es poco, pero lo está dando porque él no tiene superávit económicamente hablando, son un fondito que él se ha ahorrado y lo lleva a distribuir a los pueblos. ¿Es una distribución de la riqueza? Mire, distribución de la riqueza... Porque eso es lo que tenemos, es el presupuesto. Habría que analizar una serie de variables y de indicadores económicos en la República Dominicana. Perdón, Sí. Eso es insignificante, ¿eh? Precisamente. Eso es insignificante. Yo lo que te quiero decir, el gesto del presidente, de lo poco que tiene, porque tú sabes que esto económicamente está devastado, pero él no tiene nada y lo poquito que tiene lo está llevando. Eso es parte de, aunque sea insignificante. Pero hablemos con números, Sí, Mayobanes. sí. Porque cuando usted desmenuza la economía dominicana, lo que recibe el Estado, por ejemplo, más del 72% de lo que recibe el Estado, el gobierno, lo aportan los pobres a través de los impuestos al consumo. Y luego La clase media. se le suma el 7% del impuesto sobre la renta, que fundamentalmente lo aporta la clase media, ¿verdad? Además de que ya aportan el consumo, ¿verdad? La ganancia, los ricos de este país no aportan ni siquiera el 10% de los ingresos que genera el Estado. Y luego cuando usted compara cómo se distribuye esa riqueza, ¿a quién le favorece? Por decirle un dato, la electricidad, que el presidente ha hablado de eso recientemente. Que gracias a Dios he hecho eso para atrás. Los ciudadanos estamos pagando el kilovatio hora a más de 22 centavos de dólar.
150 grandes empresas de la República Dominicana están pagando el kilovatio hora a 7 centavos de dólar. Fíjese la diferencia, Sí. ¿eh? Solo para ponerle un ejemplo de qué significa redistribuir la riqueza. Aquí se concentra, mientras los otros, el país paga la gasolina más cara del mundo y el gasoil y los combustibles, los ricos de este país, esas 150 grandes empresas, están recibiendo decenas de millones de galones de combustible exonerado. Y usted y yo tenemos que pagar combustible con más de 80 pesos De impuesto. de impuesto. Entonces, redistribuir la riqueza. Yo creeré en Danilo cuando comience a romper esos esquemas que solo contribuyen a enriquecer a unos pocos. Lo demás puede ser simpático que el presidente se aparezca con 20 millones de dólares a una cooperativa, incluso debilitando la institucionalidad del Estado, porque se supone que esas son acciones que deben estar en un presupuesto y deben estar implementadas por un ministerio, y cuando se trata de acciones en localidades pequeñas, se supone que deben estar implementadas por direcciones locales, regionales o municipales. ¿Tú estás de acuerdo de que no se haga eso? Mire, no estoy diciendo que no se haga, lo que estoy diciendo Es la es forma. que el presidente... El fondo es bien. El presidente está para coordinar todo el aparato de Estado y no está para acciones pequeñas. Para eso está todo el aparato de Estado. ¿Tú no consideras que él ha humanizado la presidencia con esto? Mira, él ha dicho que ha ido a muchos rincones del país y gente no lo conocen como presidente, no saben quién es. Entonces yo creo, difiero contigo ahí y respeto tu opinión, de que tú sabes que este es un país presidencialista, Fidel. Y a veces tú delegas funciones y no lo hacen. Entonces el presidente trabajando de lunes a sábado, yendo en dos guaguitas allá a Jurubucú, a llevar 20 millones de pesos a una cooperativa, a una asociación, para que produzcan los pueblos, esos pueblos no producen. Yo creo que tú te refieres a la forma, pero al fondo yo creo que tú no estás negado a eso, porque el fondo es producir. Ahora, tú fuiste protagonista, que muy bien lo vi, con gran parte de la sociedad civil del 4%. Así es. Y está ahí. Yo creo que tú estás de acuerdo con el 4%. Pero claro que sí. Más que eso, Mayobanex. La región América Latina invierte el 8% en educación. Nosotros hemos logrado que se coloque en el presupuesto el 4% del Producto Interno Bruto. A muchas luchas. Sí, sí. Y solo se está gastando menos del 3%. Va a terminar el año con una ejecución de máximo un 3.2%. No es por la misma burocracia que hay. Según la proyección de los técnicos nuestros. Okay. ¿Verdad? Segundo, aquí se está invirtiendo en la gente, este gobierno, en todos los aspectos sociales, incluyendo salud, educación, agua potable, ¿verdad? Proyectos de vivienda, apenas el 8%, cuando en toda la región ese 8% se está invirtiendo solo en educación. Países como Cuba, que aquí viven criticando que es un país muy pobre, invierte 14% del Producto Interno Bruto en educación. En educación. Entonces nosotros tenemos una gran deuda con el tema de la educación. Y por otro lado, es una inversión, se están haciendo jaulas de oro, que bien que se hagan las aulas, pero si no se mejora el aspecto humano de la educación, lo que tiene que ver con los maestros, si no se dignifica esa profesión, si no se mejora la currícula, si no se califica el profesorado. ¿Tú crees que se debe llevar paralelamente? Pero claro que sí, claro que sí. ¿Para cuándo lo va a dejar? Lo que pasa es que las construcciones, que por cierto, no es... No me venga tú a decir que se lo han dejado a grandes empresas. No, déjeme decirle una cosa. Pero ese es un tema que nosotros lo estamos investigando y vamos a dar una cifra interesante. Oye, Fidel, investiga lo que es bueno, pero tú debes reconocer, porque tú no eres un mezquino. No, de ningún Gracias modo. a Dios. Tú debes reconocer que el presidente se ha cometido algunos errores con los solares que le dieron el dinero antes a los arquitectos e ingenieros, antes de los solares, pero ha sido
una buena actitud del presidente, Mayobanex, que no se lo ha dado 3 o 4 empresas. tú me has invitado a mí, aquí. Vámonos a una pausa, Fidel, ¿Cómo no? para no interrumpirte, por ¿Cómo favor. no? ¿Cómo no? Bien, continuamos con Fidel Santana, una conversación muy interesante. Fidel, entonces, la perspectiva que tú ves con el presidente Medina no son halagadoras para ti. Mira, empezaba a decirte, antes de la pausa, Sí, que una cosa importante que tiene tu programa es precisamente que la gente que creemos cosas distintas, venimos y la decimos con, sí, toda, sí, sí, es que no hay- con toda apertura. sí, sí. El presidente tiene demasiado gente diciendo lo bien que va. Y el país necesita gente que venga a decir las cosas como son. Porque si bien se ha impuesto el criterio de que no importa lo que en realidad sean las cosas, sino lo que se percibe de ellas, y por tanto este gobierno como el de Leonel Fernández han hecho un gran trabajo en el tema de la percepción, son gobiernos mediáticos y hay un esfuerzo permanente por construir una percepción. Creo que este es un gobierno muy efectivo, es un gobierno mediático, de grandes éxitos mediáticos, pero cuando auscultamos el país, el enfermo, nos damos cuenta que no se ha avanzado, todo lo contrario. Por ejemplo, el presidente que habló de crear 100.000 empleos en un año, cada año, en su gestión que lleva ya un año, no ha creado 30.000. Fíjate cómo en un año hay casi 4.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento. En un año, a ese ritmo terminaremos con 35.000 o 40.000 millones de dólares de deuda. Este mismo presidente, ya las reservas del Banco Central se han reducido en 600 millones de dólares y la prima se ha movido casi 5 puntos. Es decir, se ha depreciado la moneda. Eso junto a la pérdida del poder adquisitivo del salario, impactado por el precio de los combustibles, que en un año, semana tras semana, salvo contadas excepciones, tal vez 1 o 2 semanas, que no le han subido de precio, ella anda casi en 40 pesos por encima del precio como la encontró. Pero el gobierno asume una gran parte. Cuando el resto de la región, incluyendo los Estados Unidos, están entre unos 50, 2 dólares y algunos hasta más de 2 dólares por debajo del precio de los combustibles en República Dominicana. Entonces, cuando miramos todas esas cosas, Mayobanex, el presidente se destapa hablando de que los empresarios suban los salarios. Bueno, pero ¿y por qué no comienza él poniendo el ejemplo y aumenta los salarios por decreto de los servidores públicos? Que no sería un aumento tampoco, sería un reajuste salarial. Porque hablar de un aumento habría primero que colocar la capacidad adquisitiva del salario en los niveles del salario de 1970, que actualmente estamos por debajo del salario mínimo del 70, el salario mínimo de hoy está por debajo en el poder adquisitivo. La canasta familiar que anda hoy en promedio en 35.000 pesos, en promedio, el quintil más bajo anda por encima de los 12.000, 13.000 pesos, pero el salario mínimo más bajo anda en 6.000 pesos. Es decir, que para poder colocarse en la canasta mínima, el quintil más bajo necesitaría por lo menos 12.000 pesos de salario mínimo. Esa es la realidad que tiene la República Dominicana. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuál es la mejoría? Los apagones siguen 18 horas al día. 18 horas al día. El presidente ha prometido soluciones, pero ya perdió un año en el tema de la electricidad. Nosotros estamos convencidos que no va a poder ni siquiera dejar resuelto el tema de las 2 plantas a carbón que ha prometido. Pero por Dios, pero ya ahora
Ya incluso se licitaron, las empresas están ahí, Sí, concursaron. ciertamente. Y Pero, tú sabes que pero quienes pudieran resolver ese tema, ese es un problema de 5 décadas. mira, quienes pudieran hacer esas plantas más rápidamente, que son los chinos, requerirían entre 28 y 36 meses para poder tener una pequeña planta a carbón de 300 megas. Y ahora que el Al gobierno presidente le faltan 36 meses. perfectamente. Por eso yo te digo a ti, no tiene tiempo ya para terminar eso. Y ni siquiera esos dos proyectos. Y se destapa con este allante calculado, porque De las plantas. no, del aumento del precio de la tarifa. Porque estoy convencido, si hay alguien que calcula en República Dominicana cada paso, se llama Danilo Medina. Nadie se equivoque. Pero echo eso para atrás, Fidel. Precisamente, esa es la trampa. Ese es el juego. Por un lado, lanza uno, anuncia el aumento y él viene El Salvador. El hombre bueno y echa para atrás eso. Pero lo que se esconde detrás de eso, Mayo Banex, es que se mantiene el privilegio para 150 grandes empresas. Aquí se produce el 66-68% de la energía con combustible barato que pudiera suministrarse energía a 7 puntos y pico el kilovatio hora. Sin embargo, el 78% de la energía se coloca al precio de la generadora más cara, porque es el negocio. El negocio de 150 empresarios aquí en República Dominicana, la complicidad del gobierno, de este y del que estuvo. De Danilo Medina. Sí, claro que sí. Pero el presidente sabe la oposición y la fuerza que hay dentro de los generadores y él no entraría en esas dos plantas y poner a licitar, no lo haría, Fidel, por Dios. Y que tú me dices que dentro de 28 meses no va, bueno, esto es lo que debe ser, el que venga atrás es un proyecto de nación que debe existir. Claro que Y sí. si él pone el inicio, la voluntad y el deseo de hacerlo, vamos a poner que no pueda poner las dos plantas, que ponga una, pero es el inicio y la voluntad de hacerlo. Y él sabe muy bien con qué está chocando y lo está haciendo, Fidel. Claro, lo está haciendo. Entonces me extraña que tú digas que... manteniendo esos privilegios, protegiendo esos privilegios. Ese pacto energético que él está estimulando, que se va a hacer entre los empresarios, los grandes empresarios, porque ni siquiera está el empresariado medio. Ustedes han solicitado estar ahí en ese gran pacto. Nosotros que sabemos ya cómo se va a estructurar ese pacto. Deben ir, no dejen de ir. Te doy una primicia. Vamos a instalar un pacto eléctrico alternativo, porque nosotros sabemos lo que se va a ir a discutir allí. El negocio de esos 150 empresarios. Pero vayan, Fidel, por Dios. ¿Pero usted cree que nos van a invitar, don Mayo Banex? Pero ustedes tienen que solicitar no nos han invitado al tema de la educación en el Consejo de... Bueno, pero ya lo complacieron con el 4%. Ajá. Que tú fuiste uno de los protagonistas, gracias a Dios. Exacto. Y están ejecutando eso. Y entonces usted sabe, ¿quiénes son los que han sido convocados para el tema de la educación? 41, de los cuales 25 son grandes empresarios. ¿Usted cree que nos van a llevar a nosotros? Bueno, ojalá nos inviten a ese foro, vamos a ir a decir las verdades allí, a destapar esa cantidad de privilegios que tienen, ese reparto de los recursos públicos, esa sangría que le tienen a las clases medias, cobrando la energía carísima para favorecer 150 grandes empresas. Eso iremos a decirlo allá, con números y con nombres. Ojalá nos inviten. Tienen que solicitar. Ojalá nos inviten. Antes que los inviten, tienen que solicitar ir Sí, allá. sí. Porque el presidente es un hombre democrático, abierto. Y como quiera, si no nos invitan, vamos a decir todo esto, porque estaremos armando también un foro, un pacto por la electricidad alternativo. Es una primicia. Pacíficamente, ¿verdad? Pero claro que sí, pues, caballero. Nosotros, óigame, el país tiene que saberlo y se lo reitero. Nosotros vamos a ir al poder, ganando voto a voto, ganándole a esas mafias. Tienen que prepararse temprano, Fidel. Estamos trabajando para eso, para transformar este país. Esto no puede seguir siendo una finca de 4 gánsteres mafiosos que se reparten las cosas engañando a este pueblo, que utilizan el presupuesto para favorecerse descaradamente
y que tienen la justicia para cubrirle la espalda. No puede seguir siendo ese país. Fidel, entonces, para ti, el presidente Medina no tiene la buena voluntad y el deseo de hacer las cosas. Todo está mal. No, no he dicho eso. Mire, No, yo te hago la pregunta. Yo sé, hasta tú el no lo has camino dicho. del infierno está lleno de buenas intenciones. Ah, pero ven acá, Fidel, por Dios. Oye, Una enseñanza del pueblo, ¿eh? tú eres fuerte, Fidel. Una enseñanza del pueblo. Y esa popularidad del presidente, 80%, ¿de dónde sale entonces, Fidel? Muy bien. Si yo fuera boxeador y me subo a un ring yo solo a tirar puños contra nadie, porque nadie le Pero es está... el pueblo que... Pero nadie le en está- el PRD hay una encuesta ahí que el 64% apoya a la gestión. Nadie le ha hecho oposición a Danilo. Todos le hemos dejado el camino abierto. Un año. Ah, pues ustedes son responsables también. Le hemos dicho, haga su gobierno. Ok. Las iniciativas positivas las vamos a apoyar. Lo hemos dejado solo en el terreno. Nadie le ha estado haciendo oposición. Ahora salimos nosotros. Pero si usted tiene un año ahí diciendo que va a hacer cosas y no ha hecho nada. Primero, el 4% está Dijo bien. que iba a enfrentar la corrupción en el discurso de toma de posición. Hasta el rumor público será una razón suficiente para... Pero no se puede meter en ¿Eh? eso. La justicia da órdenes y cosas en la justicia. La justicia tiene que... Sí, pero tiene un procurador ahí que se supone que es su representante en la justicia, que esos hechos debe inmediatamente investigarlos. Ok. Entonces, cuando usted dice una cosa y no la hace, usted es cómplice por omisión, porque se es cómplice por comisión y se es cómplice por omisión. Y el que encubre a los corruptos es cómplice de la corrupción. Pero el presidente no... Tú no quieres decir que el presidente está apoyando toda esa... Quiero decir, no, lo estoy afirmando Pero Fidel, por Dios. Al presidente... al presidente, lo repito. Cómplice. Si no actúa contra la corrupción, es cómplice de la Bueno, corrupción. vamos a esperar, faltan 3 años. Fidel, faltan 3 años. Fidel, ¿cuándo tú vuelves por aquí? Estamos a sus órdenes, don Mayobanex. Fidel es uno de los hombres que nosotros llamamos y responde de una buena vez. Puede estar en reunión y responde. Fidel, estamos muy agradecidos de ti. Gracias a usted, a sus órdenes. Gracias a Fidel Santana, quien es el presidente del Frente Amplio. Nosotros muy agradecidos de su visita. Una conversación que se hace muy corta, porque Fidel es muy detallista en la conversación y nos interesa mucho eso, pero con él el tiempo es poco aquí. Es decir, que agradecemos mucho a Fidel Santana y a todos ustedes. Buenas noches.